bienvenidos a Conversando en Blanco o Negro. Hoy estamos a desarrollar un tema bastante delicado pero bastante importante a la vez. Estoy con Ruth Gamba, Toby Giraldo y Liliana Camargo, con quienes vamos a hablar en el día de hoy de, llamémoslo, la violencia infantil, llamémosle el abuso infantil, llamémosle la pederastia. Llamémosle pederastia, llamémosle pedófilos, llamémosle todos esos actos cobardes que en el día a día se viven de manera oculta por muchas familias, y también que hay una negligencia judicial que puede ser complicidad judicial también de las autoridades en tener estos capítulos de la vida ocultos, llamémoslos así. Pero es un tema muy importante porque ustedes, amigos, después de este programa podrán hacer sus propios análisis, sus conclusiones y de pronto dejar un poco la indiferencia. Tanto la juventud como las familias necesitan de voces como ellos, que nos pronunciemos, que actuemos, que es lo más importante: actuar, denunciar y acompañar a estas víctimas, niños y niñas, jóvenes y también adultos que sufren de esto. El tema de hoy lo voy a comenzar con Liliana, quien tiene una fundación supremamente bella dentro del concepto de su acción, supremamente llena de coraje, porque ella enfrenta esta situación que vive no solo Colombia, sino también Latinoamérica, Europa, Asia, y que va un poco más allá, porque inclusive va hacia la trata de personas. Pero el tema de hoy es más que todo el abuso infantil. Después vamos a conversar con Toby Giraldo, quien representa un sector muy importante, esa juventud egresado de un colegio que está sufriendo en estos momentos un impacto muy fuerte de violación, pero también un impacto muy fuerte del silencio de las autoridades hacia estas niñas, en su caso del colegio, que fueron violadas en su momento por profesores o por personal académico. Y con Ruth Gamba, abogada de familia y penalista, pues vamos a ver los aspectos jurídicos que conlleva todo esto, y también desde el punto de vista de la justicia hacia cómo actúa con una fundación, con los muchachos, y cómo la parte jurídica apoya a las familias en estos temas. ¿Por dónde empezar? Es algo difícil, porque tendríamos que hablar de los hechos, hablar de qué pasó o qué está pasando específicamente, Toby, en el colegio del cual eres egresado, y vienes hoy a representar esa juventud, esa niñez que no puede expresarse por edad, que no puede estar en un programa hablando no solamente de lo que vivió, sino de lo que está enfrentando y las secuelas también, porque en este mundo tan cobarde y tan infame del abuso infantil, son secuelas que quedan hacia el resto de la vida. Entonces, Toby, tú que eres exalumno de ese colegio y conoces muy bien las víctimas, ¿en qué momento estalla ese polvorín? Como tal, desde un momento a otro, pasando los años, yo soy egresado del 2019, y una de las víctimas como tal de que se comienza todo este tipo de movimiento, por decirlo así, nos cuenta años después, porque es que eso no fue meses después, no, sino fueron años, que ella sufrió de abuso sexual por parte del pastor que estaba liderando ese colegio, porque hay que aclarar que el colegio es de un acto religioso, y que una de las directivas, ¿cierto?, que decían que era como la cabeza de la institución, era un pastor. ¿Era o es?
era, para ponerlo entre comillas, porque para hablarlo de un pastor es un líder religioso, Sí. el cual iría en contra de todos estos tipos de abusos, estos tipos de maltratos, el cual él fue los causantes de todo este tipo de O sea, acciones. él usaba una fachada de pastor para poder llegar a las niñas ejerciendo como un formato de Mesías, evangelizador, pero detrás de su mensaje venía ese veneno, llamémoslo así, de poder captar el interés de la niña. Exactamente. ¿Sí? ¿Pero él tenía una iglesia o solamente tiene una iglesia? Sí, tiene una iglesia que está, por decirlo así, a nombre de él, porque él sigue apareciendo en las páginas como que es el representante legal de aquella iglesia. Uh-huh. Entonces, pues, él siempre utilizaba como las mismas frases, aprovechándose, digamos, de muchachas con situación disfuncional familiar, ¿cierto? Que de una u otra manera el papá no está es ausente, o que la mamá no está pendiente, o situaciones así, y él diciendo, es que yo voy a actuar Él como era un el papá. acompañante. Exacto. El padre. Sí, decían que era como un Él padre. utilizaba la palabra padre. Yo voy a ser Ajá. como un padre para ustedes. Ajá. Y entonces así mismo fue con, digamos, con esa amiga mía, y con muchas más que él cogía y se acercaba para ganar esa confianza. Manipular. Exacto. Y tanto así que él no solo se ganaba la confianza de la estudiante en este caso, sino también de la familia. Tanto así que, digamos, podían salir del colegio y él decir como, yo voy, te llevo o te invito a almorzar, ¿cierto? Y él de una vez avisaba a la mamá, a la abuelita, al papá. No se preocupen que esté conmigo. Exactamente. Así, tal cual. Y él ahí era cuando cogía y aprovechaba de ese poder, de esa Claro, autoridad. abusaba de ese poder. ¿Sí? Pero Toby, ¿en qué momento esta niña en específico, porque es como la chispa de esa gran dinamita que se armó, porque amigos, esto en referencia es un colegio en la localidad de Suba, Cundinamarca, Colombia, que desde hace, Liliana, unos 2 meses viene en esto. Sí, sí, más o menos. ¿Unos 2 meses? Tres. No, Sí, que explotó Tres, ya como meses. unos 3 Desde meses, marzo, en el los cual empezamos. ya vino la parte del coraje de salir a la luz pública el problema. Pero como dices tú eres egresado del 2019. Ajá. Y yo me imagino que esto tuvo que acontecer del 2014 para acá. Y desde años antes. Okay. Con O sea, un era una profesor. conducta Es que Recurrente. Es que en ese hecho hay dos implicados, por decirlo así. Un profesor y lo que le digo, el pastor, que ese pastor vino a actuar desde que entró en el año 2016 ya hacia acá, ¿cierto? Ese profesor siempre estuvo en los inicios del colegio. ¿Y profesor de qué materia? Él dictaba a lo largo de todo lo que estuvo, él siempre estuvo dictando varias asignaturas, Ajá. pero las principales que él dictaba era música, educación física, ¿cierto? O sea, todas las niñas se rajaban en música y educación física. Imagínese por ese lado que era como el apoyo. En ese colegio en particular, las niñas en educación física tenían que utilizar falda. Claro. Podía ser la falda debajo Por de encima de la rodilla, o por como- eso. Pero pues una niña al correr, pues Sí. no va a estar cómoda. Aparte de eso, esa falda era con velcro. Sí. O sea que si corría, tenía el riesgo de que se abriera aquella falda, ¿cierto? O que digamos que podían hacer algún tipo de maroma o algo así, y tenían el riesgo de que se les viera más allá de su prudencia. Claro. ¿Cierto? Que algo que el profesor podía estar mirando, Ujú. y pues como uno dice, no, pues que es profesor. Y Toby, uno ¿qué, piensa, qué impulsó o qué motivó a esta niña, amiga tuya, "Ujú, en después de años, sentarse contigo, si fuiste el primero que Sí. comenzó a conocer del caso, o tú durante tu estadía en el colegio se rumoraba, se presentía, se insinuaba que esto estaba ocurriendo? Es que a son de chiste, cuando nosotros estábamos en grado 11, varios estudiantes, cuando comenzaron a ver la cercanía de aquel capellán con mi amiga,
decían, no, es que es el sugar, haciéndose en son de burla pues, al capellán, ¿cierto? Una vez cogió, llegó al salón y nos regañó, por decirlo así, diciendo que él lo único que estaba haciendo con ella era siendo una guía primeramente espiritual y también haciéndose ver como aquel padre que ella necesitaba, porque hay que aclarar, ella tenía en su momento 17 años, una muchacha que pues podía pasar por muchas cosas y lo que más necesita uno como un joven es un apoyo, ¿cierto? Y se aprovechó de eso. Liliana, ¿cómo llega la fundación a este caso? Bueno, la verdad, este colegio, mi hija mayor fue maestra en este colegio, muchos años. ¿Y tú vives en esa localidad? Ajá, en esa localidad. Ella fue maestra en este colegio hace muchos años. Luego de que uno aprende, de que uno tiene la vivencia, Rodrigo, de que un pedófilo se acerca a su casa, ya ve la importancia que realmente tiene el tema. Sí, claro. O sea, antes, desafortunadamente, yo duré, digo desafortunadamente, el no haber conocido antes del tema, porque yo recuerdo que me congregaba en la iglesia bautista. Yo duré 14 años congregándome en la iglesia bautista. Y hacía muchos años yo veía comportamientos muy extraños en un hermano de la iglesia, que era el que se encargaba del sonido, de la alabanza. Y yo escuchaba, había comentarios de que él se metía con niñas, pero en ese momento la posición mía era otra. Entonces yo decía, ¿cómo una niña se va a meter con este hombre si es un hombre casado? Ese era el delito que yo veía, porque era lo que me mostraba la iglesia. O sea, la niña era brincona, la niña era muy coqueta, pero eran niñas de 12, 13 años. ¿Y tú tenías otra perspectiva sobre el tema? Entonces, ya cuando mi hija estaba en el colegio, porque mis dos hijas también estudiaron en el BT. ¿Son egresadas del colegio? No, estudiaron 2 años. Okay. Cuando ellas estuvieron en este colegio, una de ellas me dice, mami, yo vi una conversación muy extraña del profesor con una niña. Entonces, pues yo lo que hice fue comunicarle al pastor. Yo le dije, mire que ¿Al pastor que hace referencia a todo? No, al pastor de mi iglesia. Ah, ya, ok. Porque pues él, como se congregaba este señor también en la iglesia y era el maestro del colegio. Es que aquí en esta conversación va a salir más de un pastor a relucir. Sí. Es que el tema es que... El tema religioso es demasiado marcado, sí, y marcado. digamos, yo creo que hay que hacer como muchas aclaraciones también cuando, digamos, nos corresponda. Y es entender que no es nosotros, y siempre la lucha dentro de este movimiento que se armó y con la fundación, siempre tuvimos claro que no es mandarle la idea a la gente que nosotros estamos peleando con el tema de la religión, sino con los religiosos, independientemente en el ámbito o en la línea religiosa que se muevan, como el catolicismo, el cristianismo. Es entender claro que nosotros no tenemos una pelea con la fe. La pelea es que no se puede seguir utilizando la fe como fachada para abusar de nuestros niños y niñas. O sea, y eso pasa en muchas cosas, eso pasa en cualquier entidad que a través inclusive del uniforme se aprovechan, a través del cargo se aprovechan, como mucho, en fin, como todo y en esta sociedad que hoy en día no tiene un horizonte, sino que estamos a la mangabela de para donde sople el viento, pues caen muchos inocentes, pero para eso están las voces como las de ustedes, para poder destapar esto, que es un trabajo arduo, es un trabajo de mucho coraje, de respeto, de admiración hacia no solo ustedes, sino también las familias que están detrás de esto. Y a nivel de la parte jurídica, Ruth, ¿en qué momento entra la asistencia judicial o jurídica, no solamente hacia la niña o hacia la juventud, hablemos en general, sino hacia la familia? Porque yo creo que por lo que la experiencia que tenemos también nosotros en estos casos, los últimos que reaccionan son las familias. Puede haber el temor social de que, miércoles, ¿cómo vamos a ser nosotros los malos del barrio? O sea, ¿no? Que nuestra niña es la abusada, no, nada. Se cambian de barrios, muchas veces se cambian de sectores. Y es algo que decía Liliana ahora, una vez se rompe la zona de confort, es cuando reaccionamos.
si el tema no es conmigo, poco me interesa. Sí. Pero cuando rompen la zona de confort propia de una familia es cuando reacciona el papá y se vuelve el ogro, el que quiere acabar con medio mundo, la mamá reacciona, los tíos, los primos, y de pronto se queda por allá un tío callado porque también está envuelto en el tema. Y hay mucho de esto. Con Liliana se ha trabajado muchos casos de familiares que han sido los pedófilos de niñas de 2 años y cosas de esas. Y bueno, eso lo estaremos hablando en este o en próximos programas que a mí me gusta hacer con Liliana porque tocan la fibra de la niñez. Esa niñez que hoy en día, lamentablemente, el globalismo ha tomado unos pasos muy acelerados en acabar con ella, en destruir. Y lograron lo primero que era, destruir la familia, destruir el concepto de familia, que los hijos pierden el respeto hacia los padres y los padres pierden la comunicación con los hijos. Y queremos echarle la culpa a la tecnología, y no es la tecnología. Son una diversidad de situaciones que se han presentado a nivel social, en la cual todos caemos, ¿sí? Muchas veces la niña llega a la casa con un problema y la respuesta de los padres es: ahora no, mi hija, que yo tengo una situación que tengo que resolver, y se hace secundario el problema. De pronto pasó eso con tu amiga, muchas veces. Cuando se habla de una familia no funcional o disfuncional, la culpa es del entorno familiar, no es de una persona, ¿sí? Y eso lo sabemos. Cuando uno se divorcia, no es una persona es una decisión de dos. Cuando la pareja es disfuncional, es una decisión de dos. Eso nunca es de uno, que quiera hacer o no. Pero vamos a la parte judicial o a la parte jurídica del apoyo que tú brindas, no solo a la fundación, sino a estas familias. En qué momento entra no es el tema, sino el cómo se apoya esa joven para que pueda exteriorizar su trauma o su dolor, y cómo se hace para que acepte el entorno familiar ese problema, porque es que no es fácil ir a denunciar ante cualquier lado. Oiga, mi hija fue violada, porque comienza la parte más dramática, que son las pruebas probatorias de medicina legal. Vaya, haga el examen de medicina legal, que es algo desastroso para la persona misma. O sea, es absolutamente no sé, es dañino para la víctima, porque ¿qué es dañino? Revictimizarla otra correcto. vez, es Sí. revictimizar otra vez la retroceder víctima, la leche. retroceder la Pero leche. mire algo, perdóneme, Ruth, yo quiero decirle algo que de verdad nuestra fundación, siempre nuestros niños están muy agradecida con la doctora Ruth. De verdad que es un ser íntegro, o sea, no es solamente abogada, es un ser humano espectacular. Muy emotiva, O sea, lo que hemos visto es muy emotiva. ¿Serio? Muy emotiva. O sea, Sí. en esta denuncia colectiva, o sea, yo no me imagino ninguna otra abogada haciéndole a su grupo un arroz con pollo y llevándolo a un parque para que ellos vengan a comer y vengan y hablen y vengan, muchachos, vamos a seguir, vamos a continuar, vamos a seguir esta Motivadora, lucha. sí. Motivadora. ¿Tú eres O sea, mamá, Ruth? Sí. Sí, ¿De cuántos años tienen tus hijos? tengo un hijo de 25, ¿Ah? una de 22 y uno de 12. Bueno, Y es uno que de hay 27. casos que desde temprana edad comienzan, ¿sí? Y más que ella es de una región colombiana muy linda, santanderiana, entonces allá tienen como hábito el comenzar a muy temprana edad, A ser antes de patinar son mamás. No, pero en este caso. Pero a ti te motiva Sí. esa parte de ser mamá, o te motiva la parte jurídica, o te motiva el contorno de la víctima. Y te hago la pregunta ¿por qué? Porque son 3 entornos distintos. Yo creo que no tanto eso, yo también fui víctima, y no fui víctima de abuso, porque pues el abuso la gente lo ha determinado, existe A lo abuso, sexual. exacto, entonces existe abuso físico, abuso emocional, abuso económico, Verbal, abuso todo. sexual, entonces Psicológico. digamos, hoy en día yo siento que debo agradecer esas experiencias de vida, y es lo que hablábamos con nuestras niñas y nuestros niños de la fundación, y es, nosotros tenemos 2 caminos las víctimas.
o nos quedamos siendo víctimas o con eso que tenemos, con eso que vivimos, aprendemos a salir de ese ámbito de ser víctimas y manejamos nuestra vida y la encaminamos hacia otro tema. Cuando dices la encaminamos hacia, ¿es buscar el resultado? No tanto buscar venganza o buscar un resultado, es el resultado de ser feliz, de aprender que si esto me marcó en mi vida, no tiene por qué ser la directriz, exacto, no tiene por qué ser la directriz del resto de mi vida. Yo no tengo por qué no ser se vuelva víctima, un patrón de conducta. No tengo por qué seguir siendo víctima el resto de mi vida. Porque es repetitivo esto, ya que lo dice Ruth, y es importante, Liliana, con la experiencia que tiene la Fundación y tú. Es una conducta repetitiva en la familia, si la mamá fue abusada, que la hija pueda ser abusada. Total, Rodrigo. Además que uno piensa que quien sufrió abuso sexual lo va a sufrir una sola vez. No, es repetitivo. Y está expuesto. ¿Cuántos años fue abusada tu amiga, Toby? Pues son de conocimiento. Ella fue, de lo que ella te ha expresado. Fue un año, porque es que nosotros éramos un grupo de amigos, por decirlo así, que siempre fuimos tachados como, al ser eso un colegio cristiano, como las malas influencias, algunos de nosotros. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Entonces a ella la tachaban de una mala influencia para las otras muchachas, para los otros muchachos. Entonces a algunos de nosotros nos iban a quitar el cupo. Al ser un colegio chiquito, entonces ellos se escudaban con el hecho de, no, es que nosotros nos reservamos el cupo, el derecho de admisión. Entonces a ella le llega una carta diciéndole que le iban a quitar el cupo. Ella se acerca al rector del colegio y pues le dice que cómo pueden pues evitar negociar que pase eso. Sí, claro, porque es el último año o sea, fue un mecanismo de presión. Se podría decir, claro, ella al día de hoy no entiende el por qué el rector, si fue que ya lo tenían planeado o algo así. Puede ser. Claro, lo encaminó y le dijo, tú... o esto o esto. Sí, entonces le dijeron como, el pastor va a estar a cargo de ti. Y de tu seguimiento, tú vas a hacer labor social con él, y así. Literalmente, así fue ella todo un año, y cuando ella salió. Y cuando ella egresa, ¿cuánto tiempo espera ella para comentártelo a ti o para explotar? Casi un año, porque cuando... Esperó otro año. Claro, cuando explota todo eso, pues pasó 2019, 2020, pasó todo en pandemia, y todo lo que eran cultos y todo ese tipo de cosas se hacían vía internet, entonces por Facebook y todo eso. Cuando ella abre o se expresa con la mamá. ¿Y la mamá era inocente de todo eso? Claro, porque la mamá... ¿Totalmente inocente? Sí, claro. ¿No sospechaba nada? No, la mamá pensaba que el pastor era bueno. Y ella también se confesaba con el pastor. Me imagino. Pues es que, digamos, hasta ese son de familiar que la relación... El pastor logró ese vínculo familiar. Se podría decir. La iglesia, porque, a ver, es importante. O sea, la mamá terminó yendo a esa iglesia. Digamos, el tema es que la iglesia lo que busca es que sus feligreses estén muy unidos en familia dentro de sus que se cuiden. Entonces, ellos le venden a la gente la idea de que todo lo que está por fuera de la iglesia es malo. Sí. El mundo es malo. O sea, todo el resto de seres humanos somos malos. Somos absolutamente malos y estamos con el diablo. Y entonces, los muchachos no se pueden vincular con personas que no estén dentro de la iglesia. Y nadie que no esté en la iglesia puede ser parte de los núcleos familiares. ¿Eso qué hace? Que las personas se fanaticen tanto con estas iglesias y escuchen tanto a sus pastores que crean ciegamente en ellos. Y que suelten a sus hijos de manera que ni siquiera se toman la pregunta de por qué la niña tiene que estar en la casa del pastor y el pastor está solo con su niña, porque no dimensionan la posibilidad de que ese ser que ellos han mentalizado como casi un santo pueda causarle daño a sus hijos. Pero mira, esto es repetitivo. Ustedes recuerdan, de pronto no habían nacido porque ustedes son muy jóvenes para eso, pero en la ciudad de Yorktown, en la Guyana, hace muchos años, en los años finales de los 90, se suicidaron más de 1000 personas porque un pastor los llevó
al fin del mundo, Sí. cercanos al año 2000. Y los envenenó y se salvaron 3 o 4 que dijeron, esto como que no es así. Y se escaparon y se internaron ahí en la selva de Guyana y se salvaron. Y han habido muchos casos, denuncias. Ahora poco yo estuvimos estaba. la muerte de las personas que murieron por hambre ayunando. Sí, claro. En África, Yo estaba residiendo en ese momento en la ciudad de New Orleans, en Estados Unidos, cuando uno de los pastores, Jimmy Swaggart, famosos de allá, cayó en desgracia por prostitución. ¿Sí? Estuvo unos años en la cárcel y no estuvo ni siquiera por prostitución, estuvo por impuestos, por evasión de impuestos. Y después llegó y de nuevo pastoreó, pero han habido casos muy grandes y no solamente en pastores, en muchos casos de violación. Pero algo que nuestra audiencia aquí, que ustedes también están en su TikTok vivo, saludos a todos aquellos que siguen este gran no sé cuántos están TikTok, conectados. Muchos, créeme que muchos están atentos a este programa que sale en conjunto entre Conversando en Blanco o Negro y el TikTok de Ruth Gamba, ¿sí? Abogada penalista y familiar. Pero vamos a pronunciarnos un poco más, Toby. Cuando tú escuchas o comienzas a realizar el problema, tú tienes una decisión que tomar, o te quedas callado como cómplice o sales a ser voz de ese problema. Sí, claro. Esa fue una decisión que me imagino, ¿cuántos años tienes tú? 20, 21 años. 21 años, o sea que a los 20 años tenías que tomarla. Pues cuando nosotros nos enteramos, porque nos enteramos un grupo de amigos que decidimos hacer una salida justamente con mi amiga, o sea, estábamos un grupo, nos fuimos a un centro comercial y después de hacer varias actividades nos sentamos a hablar y le preguntamos, sí, fuimos como, dijimos, bueno, ya somos unos jóvenes ya adultos que podemos hablar eso ya más seriamente, le preguntamos y ella llorando nos contó. Hasta ese momento. Ajá, ahí en ese momento todos... ¿Y en ese momento la mamá ya sabía? Sí, porque la mamá lo que hizo en esos streaming que hacía el pastor fue tratarlo de abusador, de pedófilo. La mamá ya venía peleando con él. Claro. Entonces lo que hizo ella ser fue, escuchada. Exacto, lo que hizo ella fue como un escándalo, por decirlo así, y lo que hizo fue mostrarlo. Él seguía trabajando en la institución cuando se enteró. Entonces, a ustedes los impulsó a este grupo de amigos fueron los streams de la mamá, que ustedes escucharon eso. Sí, y la les mamá abrió el canal. Le escribía al pastor y se le decía. sembró la duda y ellos a base de eso que ellos leían dentro de lo que la mamá le escribía en esos scripts, ellos deciden preguntarle a Valentina enfrentarla. Y enfrentarla, decirle, bueno, ¿qué es ¿Y lo en que qué está momento pasando? llega la fundación o llega la parte judicial ahí al tema? ¿Quién llega primero? Bueno, los muchachos. Los muchachos llegaron a buscar la fundación. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Tú conocías de la fundación Siempre Nuestros Niños? La verdad, yo sí conocía a Liliana. Por la hija. Sí, claro. Por tu hija. Pues, tu hija fue profesora de todo. Sí. Pero también Toby es importante estaba aclarar en su que colegio ¿desde qué edad? Yo estuve desde los 3 años y medio. ¿En ese colegio? Sí. Desde los 3 Salió años ya hasta los 17. hasta los 17 años. Ok, entonces llegaron a ti. Ellos llegaron, ya como había un antecedente de este profesor. ¿Un antecedente judicial? Un antecedente de lo que sabíamos. Un chisme. Como un chisme. De que este tipo se metía con las niñas, habían varias mamás quejándose, pero tuvieron miedo de denunciar. De ahí no pasaba. La verdad que tuvieron miedo de denunciar. Aún. Sí, total. Y el tema religioso se sigue sembrando Entonces, de que nosotros estamos queriendo atacar la fe, que nosotros queremos acabar la iglesia, que queremos pero como ya voy a llegar a ti, voy en cómo llegaron a la fundación. Bueno, llegaron a la fundación pidiéndonos ayuda. Mi sobrina estudió en este colegio también. Okay. Nosotros pensando que era un entorno seguro, que mejor que estar en un colegio cristiano. Y lo que decía Ruth es cierto, mi familia le dio toda la confianza a este señor, porque pues no es pastor, a este pastor, sí. Al supuesto. Ajá. Sí. Le dieron la entrada a la casa de mi madre, él iba a discipularlos,
Él iba, pero ahora que ha ocurrido todo esto, O sea, ¿tú conociste bien a esta persona? sí, claro, no Bueno. la conocí bien, pero sí, un día fui a la congregación de él. Ya. Porque, a ver, ¿por qué? Porque íbamos a hacer una actividad con los niños. Y lo que hizo mi sobrina fue decirme, mami, el pastor tiene unos regalos, nosotros hicimos una actividad y le sobraron regalos, de pronto él pueda que nos regale eso para los niños. Yo recuerdo mucho, Rodrigo, que llegamos allí a esta congregación y este hombre no me causó nada de confianza. La verdad que... En tu feeling. uy, terrible. Además, yo fui la piedra del zapato en él, ¿no? Ajá. Entonces, este hombre, cuando yo llego a la congregación, terminó ya el culto y mi hermana me presenta y le dice, pastor, mire, le presento, ella es mi hermana, ella lucha por los derechos de los niños, ella está en contra de los abusadores. Y este hombre lo primero que me dijo fue, usted tiene que aprender a perdonar al pedófilo. Cuando me dijo De eso, una. yo, me dijo, es que yo perdoné al abusador de mi hija. A mi hija la abusaron a los 5 años y me di cuenta a los 9 años. Dijo, pero yo perdoné a ese violador. O sea, y en ese momento, Rodrigo, yo pensaba, yo decía, este hombre, además que a la niña la abusaron él estando en su casa. O sea, lo que él describe es que tenían un restaurante, la niña se quedaba, el señor trabajaba en ese restaurante, iba a la casa de él, y yo digo, Dios, ¿cómo un hombre que viola a una niña de 5 años no se va a dar cuenta, papá y mamá, de que la niña está siendo abusada? Sí. Si la niña tuvo que tener comportamientos, De todo. tuvo que haber sangrado, Dolores, tuvo que haber miedo, sí. dolores, pero Daños este hombre, físicos. daños físicos, De todo, psicológicos, de todo. emocionales, de todo. Claro. Entonces, este hombre, en ese momento que él me estaba diciendo eso, yo pensaba todo eso, Rodrigo, porque pues ya la experiencia Te lo daba vuelve para a él. uno, ajá. Entonces yo en ese momento sentí mucha desconfianza de este hombre. Yo Ujú. decía, Te generó eso. me generó. Y él me dijo, este hombre entró un día, cuando yo estaba, decía él, este hombre, yo estaba dando una prédica, cuando vi entrar el abusador de mi hija, en ese momento sentí ira, pero comencé a orar y Dios me dijo, bájese del púlpito y lo abrace. Y ahí lo que pasó, o Pasó, sea, lo del pedófilo pasó estaba, a él. Ajá, él estaba Se hablando, encarnó era en de- él. se encarnó en él. Claro. Entonces lo que él estaba haciendo era hablando de su experiencia, de que él esperaba, me imagino que él espera que su iglesia lo acoja y lo abrace y lo perdone. Claro. Pero es que no, o sea, la cosa no es así, Rodrigo. No, no, no. Y aquí, como pueden ver, amigos de audiencia, tanto de nuestro TikTok en vivo de Ruth como de nuestro programa, aquí podemos estar sonriendo Sí, y podemos estar hablando de una manera tranquila o abierta de este tema. Pero este tema conlleva mucho más, conlleva un dolor que no lo podemos vivir los que no lo han sufrido. Conozco mucho a Liliana, tengo gran admiración porque sé por lo que no solamente su fundación hace, sino como persona también ha pasado en este mundo del abuso, pero a la vez la entiendo en su dolor de que no puede ir más allá de donde la dejan ir. El freno, ¿dónde está? En la parte llamémoslo de justicia, la justicia, no es la parte porque lo legal existe. y ¿Sí? está completo. Está. Las normas están, las Ajá. leyes están. Perfecto. Lo que hay es, siempre lo he dicho, desde que estamos trabajando en esto muchos años, una negligencia de jueces, de investigadores, de los entes. Y nosotros tuvimos una reunión, Liliana, hace unos 4 años, si no estoy mal, Sí, que fue la primera reunión que convocó en Colombia a todos los entes del Estado que tienen que ver con este dolo. Estaba la Fiscalía, la Vigil, Bienestar Familiar, la Veeduría, estaba la Consejería de la Presidencia de la República. Bueno, estaba ahí, lo único que faltaba en ese momento eran las víctimas. sí. Fue lo único que en una sola mesa. Pero teníamos las pruebas. Pero ¿no? teníamos pruebas, teníamos testigos, y hace 4 años que hay casos que todavía están encima de la mesa, Quedaron en la mesa. que quedaron ahí en la mesa. Entonces, ¿en qué momento, Liliana, tomas tú, aunque Ruth trabaja para la fundación dentro del apoyo jurídico,
¿En qué momento toma la decisión la fundación de abrir el caso jurídico? Nosotros iniciamos ya, cuando ellos nos buscan, iniciamos con 5 o 6 víctimas. Pensaba yo que era solamente abuso sexual. ¿De ese ¿no? mismo grupo? De ese mismo grupo. ¿Del Claro, mismo año? Sí, No, claro. No, No, de diferente. una, marquémoslo como una generación, porque vienen Ah, ok. muchachos desde... Hay hombres y mujeres Sí. abusados. Ajá. Ajá. Podemos decir que también de manera psicológica, Sí. Sí, sí. porque pues es que ahí va el escudo, ¿no?, que ellos utilizan con la religión. Porque entonces también ocultan las palabras, y más cuando uno En es eso un niño. son- Entonces, claro, a mí me enseñaron una vez que un niño es una esponja, pero si yo le llego al niño es que usted se ve homosexual por cómo se pone, cómo se viste, cómo se peina, cómo hace, o una muchacha que le dicen es que usted parece prostituta, o es que usted es muy buscona. Sí. Entonces, claro, eso ya marca al niño. En conducta y comportamiento. Exacto. Total. Sí, sí. Y entonces, cuando explotó todo eso, entonces todo el mundo decía, no, es que son muchachos rebeldes. Resentidos. Sí, exactamente. Y uno se pone a pensar, ¿rebeldes de dónde? Ujú. Que uno, y eso siempre fue lo que ellos como juzgaban. Mi pensamiento era muy distinto al de ellos. Y así el de varios. Y justo también ahí aprovechaban para qué? Para ir en contra Claro. y atacar y decir. Para negar, Ese ¿no? tema, Para poder exacto. negar y Perdón. ocultar. Cuando llegan este grupo de muchachos, yo pensaba que era solamente abuso sexual. Entonces ya lo hicimos con nuestra doctora, hicimos un taller que fue algo de verdad, aprendí en ese momento. Me recuerdo tanto que Ruth llegó y dijo, ¿qué están buscando ustedes? Y yo le dije, justicia. Ujú. ¿Qué están buscando ustedes, muchachos? Y pues ellos me miraron también y justicia. Ujú. Y ella dijo, no, estamos buscando otras cosas y yo quiero escucharlos a cada uno de ustedes porque no todos pueden estar buscando justicia. Hicimos una actividad tan hermosa, Rodrigo, donde yo pude darme cuenta que era abuso sexual, abuso psicológico, había homofobia, De todo. había de todo. Entonces no era solamente, no era solamente con el abusador, con el profesor y con el pastor, sino era también con otras personas que ejercían demasiada presión en ellos. Las directivas. En las directivas, Claro. o sea, yo decía, Anulaban a la Dios, persona. ajá, entonces yo decía, Dios, como habían 4 casos, hay 4 casos de intento de suicidio. Una niña intentó suicidarse en el colegio, porque En el mismo colegio. en el mismo colegio, Como venganza. como venganza, Es muestra de todo el daño del que rechazo. le de todo el está daño. haciendo. Entonces Quería ella decía, dejar eso. quiero que ellos sientan el Lo que dolor. O sea, aquí A ver. me lo hicieron y aquí se los debo. Ajá, pero bueno, gracias a Dios no. ¿Y no estos no pasó. talleres cómo están enfocados, Ruth? No, Ya es le algo metieron en el hermoso, tema. A Claro. ver, Bueno, Ya. a mí Liliana me busca y siempre, digamos, Liliana, las dos tenemos como una forma de ser muy parecida, somos muy explosivas y tendemos, Santandereanas. sí, y entrar, Yo parezco santandereana. digamos, entrar como en confrontación. Yo realmente entendí hace mucho tiempo que la confrontación no es mala, pero cuando uno la tiene clara. O sea, yo tengo que tener claro por qué me voy a confrontar a alguien y con qué bases me voy a confrontar. Cuando Liliana me busca a mí, ella era un volcán completo, entonces yo le dije, espere, porque es que aquí nosotros... ¿por dónde vamos? Exacto, entonces como que espérese Liliana, porque si bien nosotros podemos manejar toda la parte jurídica, aquí hay un tema y es que nosotros tenemos que reconstruir a nuestros niños y a nuestras niñas y a nuestras mujeres, las tenemos que reconstruir, porque esto no es de yo irme a matar ante los entes del Estado y demostrar que sí hubo un pedófilo, que sí hubo un abuso, que sí, Sí, no es un existen dictamen delitos de- judicial. Exacto, porque sí, queda Eso la no repara. sentencia, es a favor de ellos, pero la revictimización va a seguir el resto de la Claro. vida por sí misma. Las palabras de Ruth fueron, un momento, Liliana, nosotros no vamos primero por el victimario, nosotros vamos por las víctimas. Exacto. Y eso me hizo Recapacitar. recapacitar y yo dije, sí, claro. O sea, si yo estoy luchando por los derechos de nuestros niños, a mí me deben importar primero ellos. Claro. Y eso fue lo que hizo Total, Ruth.
como que el Estado ha perdido esa noción, ¿no? Ajá. Porque ahora No se sé si el volvió, Estado, es que y los entes, ¿no? yo creo que es más Todo. el sector judicial. Todos El los Estado entes. lo tiene muy claro y está fundamentado. Lo que pasa es que ya viene el criterio y la actitud del juez. Exacto. Entonces, aquí todos los entes manejan, es como una protección hacia el victimario. Entonces, la identidad del victimario la tenemos que ocultar porque es que se le están violentando sus derechos. Y la corte saca una sentencia donde dice, hey, no pueden ustedes mostrar la cara de los pedófilos porque es que se le están violentando el derecho al Señor. Pero los derechos del niño y los derechos al resto de la ciudadanía de tener claro que ese pedófilo salió libre y que ese pedófilo Que está posiblemente va a vivir cerca de su casa, va a estar cerca a un colegio, va a estar cerca a lugares donde habitan niños como los parques, no los tenemos los demás ciudadanos, pero hay que cuidar al pedófilo. Sí, en los Estados Unidos sí la ley es muy clara en Exactamente, eso. y eso es lo que nosotros con Liliana, y eso es algo que nosotros ya tenemos claro, y es de que tenemos que de verdad llamar a toda la ciudadanía a entender que nosotros tenemos derecho a tener conocimiento de los pedófilos que existan en el país, dónde están ubicados, dónde van a vivir, porque es el derecho que tenemos nosotros como familias, como De saber papás, dónde está el de peligro. cuidar Claro. y proteger a nuestros niños. Claro. Tener restricciones de que ellos no puedan estar cerca de las escuelas, cerca de los parques, que Pero no es que, tengan un Ruth, acceso. hay pedófilos de profesores. Total, Sí, claro. total, Pues eso, pero Sí. digamos tenemos que empezar como sociedad a reconstruir Sí. una sensación de que nuestros niños tienen que estar seguros en los ámbitos donde están. Pero Porque- volvemos al tema, Ruth, perdón que te interrumpa, pero venimos a lo mismo. La sociedad no reacciona por indiferencia y porque no les tocan las zonas de No, confort. vea, te voy a Sí. colocar un ejemplo. A ver. Si nosotros estuviéramos en este momento haciendo un live de política, tendríamos 80 personas. Sí. Digamos en cualquiera de las dos redes que estamos, que es Instagram y Twitter, en este momento tendríamos 80, 100, 350 personas en cada uno. Pero como aquí no estamos hablando de un tema, ni estamos sacándonos los cueros al sol políticamente, entonces el tema de los niños es un tema, ¿cómo es que tú dices esa palabra? Conmueve, pero no convoca. Exacto. Decía Gilma Jiménez, ¿no? Yo te he puesto que en la red no es así, hay más. No, yo la tengo clara, pero digamos en el tema es que nosotros hemos empezado con Liliana y hemos empezado desde la semana antepasada como decir, no, venga Liliana, hagamos live, no importa que se suman 5 o 6 personas, Sí, sí. pero a esas 5 o 6 personas le queda el tema ahí marcado, le queda el tema y la situación de que tiene que ponerse las pilas porque vienen cosas muy grandes y muy preocupantes para nuestra niñez, y no solamente en Colombia, se está No, moviendo entonces- y se está levantando un movimiento muy fuerte en contra de nuestros niños y niñas y la protección de sus derechos. Pero retomando, digamos, el tema, a mí ella me llama, me dice, Ruth, tengo este caso, yo le digo, vamos a ir y yo quiero que hagamos un taller. ¿Cómo manejamos esos talleres? Donde nosotros le permitimos a la víctima ser víctima, de verdad ser víctima. Y donde Vean, aquí viene. ¿Cómo te contacta una víctima para el taller? nosotros estamos en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, la gente Pero a través de la fundación. Sí, eso. a través de la o fundación, de las a través páginas de que las tenemos páginas del que movimiento. tenemos. ¿De cuál movimiento? Nosotros lo tenemos como No Más Abuso Liceo Betel en Instagram, Facebook y Twitter, y en TikTok lo tenemos como Casos Abuso Liceo Betel. ¿Y es un teléfono donde pueden llamar o de la fundación? todos ¿No? Que todo- Escriben y Que ya nos nosotros escriban. ponemos- ¿Escriben a Nosotros dónde? A los dentro de las mensajes. páginas. Nosotros siempre Bueno, revisamos las después en páginas. el programa, nosotros, la edición de ellos es paralela, pero nosotros en nuestro canal vamos a poner las direcciones de estas páginas Total. y los teléfonos de la fundación, porque mira lo importante que es acá. Académicamente es donde está el conocimiento, y el conocimiento es el que te lleva a la acción. Tú convocas a través de conocer, o sea, cuando la gente no sabe qué hacer, no se convoca, porque pasa como en esas, vamos a trotar por la ciclovía. Ah, sí. ¿Quién va a trotar? Pues el gordo, ¿sí? Sí, claro. Porque el que va al gimnasio entre semana, ¿qué va a ir a trotar a la Total. ciclovía? Entonces, el poder saber y que la sociedad sepa, y en alguna oportunidad ustedes hacían unas conversaciones muy interesantes Sí, latinoamericanas y Europa, Nosotros sí tenemos la muy red. interesantes, en La las red cuales de Con algunas México veces la hicimos hace poquito. con también México, tuvimos con un España, tuvimos un conversatorio en alguna con México. oportunidad participé yo ahí, muy interesantes, y eso es lo que destapa esa indiferencia. Es que la sociedad es indiferente. Total, total. Es plenamente, indiferente ¿sabes? y han pretendido, porque ellos pretenden
volvemos a lo anterior, a separarnos, a dividirnos, a crear resentimiento, odio social, porque ahí es donde está el ADN de ellos. Ellos viven de eso. ¿Y quiénes son ellos? Pues lamentablemente hay que decir quiénes son. Es el globalismo, es toda esta influencia socialista, comunista, que hoy en día se apoya en el narcotráfico. Y el narcotráfico es influyente en todo esto que estamos hablando acá. El narcotráfico y el sector insurgente vive de los niños. El reclutamiento de niños es algo gravísimo, no en Colombia, a nivel mundial. La trata de personas es un negocio gravísimo en el mundo. Millones y millones. Pero resulta que las familias, el entorno, son inconscientes o conscientes de lo que sucede. Claro que sí. O sea, a mí se me hace muy difícil como padre y abuelo en temas que uno los toca y no los toca, porque a veces dice uno, no me meto en la pareja de mis hijos porque pues son temas de ellos propios de la educación. Pero cada vez que yo veo una noticia de un pedófilo o de cualquier abuso de esto, ¡prum!, se los paso a ellos. Porque hay que ser preventivos. ¿Y dónde está la prevención? En un taller como el que ustedes dictan, que no lo conozco, lo tienen, pero a mí no me invitan ni al almuerzo del arroz ese, a mí no me tienen en cuenta para esos asados. Ruth me tiene distanciado. Me tiene, y no es distanciado, ¿cómo es la palabra? Todo, me tiene excluido, entonces yo no soy ni de arroz ni de talleres, pero miren que este taller hay que potencializarlo, hay que llevarlo a donde pueda ser influyente. ¿Y dónde es influyente? En un kinder, en un Montessori, en esas, desde niño, si uno conoce, desde niño, ¿qué puede pasar? No le pasa. Sí. Dile tú a un niño, que todos nos han dicho, no ponga la mano ahí porque quema. ¿Y qué hace uno? Ahí pone la berrionda mano para quemarse, para ver si la mamá o el papá decían la verdad. Pero es que hay algo importante y es algo que nosotros sí queremos recalcarle a la gente, es en este momento y en este tiempo de la historia que no es muy bueno para nuestros niños, niñas y adolescentes, porque se están levantando, y lo hablábamos, la hipersexualización de nuestros niños a través de las redes y a través de muchas situaciones que se están dando, porque los papás ni siquiera tienen la dimensión que hipersexualizar a sus niños también le abre la puerta al pedófilo y le abre la puerta a todos estos abusadores. O sea, muchos papás creen que permitirles a sus niños ciertas conductas están bien y que no coartar ciertas situaciones en el desarrollo del niño está bien, y está muy mal, porque es hipersexualización de los niños, y esta hipersexualización de los niños es de las que se están pegando hoy en día comentarios que son nefastos, porque ayer que hice un live decía una señora, en un live que hicimos decía, es que las niñas de hoy en día son muy busconas, y yo decía, pero venga, o sea, espérese, ¿cómo una mujer adulta que se supone que tiene una capacidad de raciocinio mínimo está escribiendo en un live donde estamos hablando de no abusar los niños y dice, es que las niñas tienen la culpa porque son busconas? O sea, yo realmente quería coger a esa señora del pescuezo y apretarla, porque yo decía, esto no puede seguir pasando en nuestra sociedad, y menos en nosotras las mujeres, que estemos diciendo que las niñas son busconas, que son busconas, y que le estemos abriendo la puerta a los pedófilos, porque le estamos diciendo, es que el pedófilo abusó a la niña porque la niña tenía una faltica muy cortica y el era comentario de esta insinuante. señora lo que está haciendo es fortalecer a Claro, ese pedófilo, claro. y no Sí. me quiero ni imaginar que un menor de edad llegue a decirle a esta señora, Sí. me están abusando, porque ella de inmediato va a decir, Es que usted eso fue- estaba Pero vestida, mira, usted eso es- en dónde eso estaba. Eso es muy Y usted la frecuente, culpable. eso es muy frecuente, y uno lo ve en los procesos policiales de esto, que la niña fue violada y de las primeras preguntas que hacen es, ¿y cómo estaba vestida? Sí. Exactamente, Pues, son ¿dónde cosas estaba? que no, o por qué estaba en ese ¿O por lugar, qué pasó por Pero ahí a esa en hora? pasó este en caso, ese en lugar. este caso nosotros nos han dicho y nos han atacado muchísimo en las redes porque denunciaron después de tanto tiempo. porque hasta Ustedes ahora quieren buscar el dinero, ustedes Ustedes quieren quieren acabar plata. ese colegio, Sí. ustedes quieren, pero la gente no entiende que denunciar un abuso sexual Es muy es algo difícil. muy Es difícil. complicado, ¿no? Pues es que te Rodrigo, salga yo de quiero adentro. decirle algo
Se necesita más que valentía, más que valentía. más que valentía. Yo quiero decirle algo. Sobre todo que en ese momento no está apoyada. Ajá. Es que ahí entra el muchas caso. cosas. Porque, digamos, a una de las muchachas la mandaron a pedir perdón a la esposa del profesor. ¿Ah? A la esposa que el pastor es casado. No, es que profesor. El profesor es casado, el pastor Y es tiene casado. hijas. Es que ahí es importante aclarar, cuando se Y abre... las hijas del profesor las conoce el pastor. Total. Todo se O conoce. sea, que, Es que hace pastoreo Lo con que, las pasa, hijas del lo que pasa es profesor. que todo eso, ¿Sí? o sea, lo que Todo pasa es se que ¿Hay todo pastoreo ese- con las hijas del profesor? Es que lo que pasa es que ese profesor Son un círculo vicioso. Total, total. O sea, el nombre del colegio debe ser más bien el pastor y las niñas. Algo así. Es que es importante aclarar que Bueno, cuando espérate. se levanta Valentina, se levanta el caso de Valentina y decidimos empezar, pues no solamente fue Valentina, vienen otras niñas que Comienzan a hablar. Claro, y que Lo habían mismo unas pasó con un antes de- colegio en la séptima con algo. de las En la- Belenitas. en Y ahí también comenzó a explotar la olla y yo nunca me he hecho la pregunta por qué tanto tiempo después. Lo único que me cuestionó fue en el caso de Donald Trump ahora que 20 años después una señora por ganarse $5 millones dijo yo fui violada y la sentencia fue acoso y no violación. Pero en estos casos de acá, y ya nos quedan 5 minutos de programa, tenemos que mandar un mensaje, aparte de los talleres que existen, porque yo sí les doy un consejo a la audiencia, tanto TikTok, Instagram y nosotros. Si existen estos talleres, asistamos a los talleres, pidamos los talleres, llevemos los talleres a donde tenemos influencia. O sea, yo mañana mismo le voy a decir a la esposa de mi hijo, óigame, tú que estás en la asociación de padres de familia, lleva este taller al colegio, llévalo. Y no solamente para padres, sino para Para los niños niños, ajá. desde O sea, se chiquitos, manejan, Ruth. hay que hacer la aclaración, se manejan dos tipos de talleres. O el tipo 2 de o taller- 3, los que tengas. Tienes pero 5. son dos tipos. Uno, ¿Ah? el que maneja Liliana desde la prevención, que es el tema de preventivo para reconocer todo el tema del abuso y al pedófilo ¿Y el que tuyo puede es? estar. Y el de nosotros es reconstrucción y perdón. ¿Y quién es nosotros? El que no hacemos nosotros como Ah, tú, fundación, sí. ya, ok. O sea, la que ya se hace con las O sea, los víctimas dos y son con el- nosotros. Todas somos nosotros. Es que ella es excluyente. Ella es excluyente. No, yo, al el contrario. yo, el nosotros. Al contrario. ¿Y al tú en cuál contrario. taller estás? Todo y no nada. No, normalmente pues nosotros Como testigo como no te ha grupo- llegado, como grupo. como grupo general estamos Le tocó asistir al taller. estamos en ¿No eres parte del taller? Sí. Él hace Tiene taller. que ser parte del Sí, taller. claro. Digamos, el taller de reconstrucción y perdón lo dicto yo. Ese lo dicto yo. Digamos, es fuerte, es un taller muy fuerte, es un taller que dura casi Cuando todo un dices día. fuerte es qué. Emocionalmente. Ok. Es emocionalmente O sea, porque es para que enfrentar- nuestra audiencia entienda lo fuerte, porque es que es no es de enfrentar- impacto, sino es de conciencia. Exacto, es demostrarle a la víctima La realidad. la realidad, y no la realidad, es enfrentarla A a la ella, realidad. a la realidad y a su victimario. Y a su ser. Y enseñarla que a través de que pueda decir y hablar y expresar los sentimientos, porque resulta que a las mujeres nos cohíben decir, no diga eso. No, los Y hombres también. pero- Sí, también, Sí, pero en el sí. caso del abuso, entonces las mujeres que sentimos es que vamos a quedar marcadas y estigmatizadas toda nuestra vida, porque que fuimos yo abusadas creo y porque sinceramente, Ruth, Liliana y Toby, hay que quitar eso de que Total. nosotros las mujeres, nosotros los hombres. Sí, Somos seres sí. humanos Hoy en día todos, entendemos eso y porque lo tenemos cuando claro. salen las mujeres a decir es que nosotras ganamos los derechos, No, entonces yo no. les digo, demuéstrame dónde en la constitución de un país dice que el hombre tiene más derecho que la mujer. No existe No, eso. no existe. Tenemos los mismos derechos, Total. pero cuando no, esa Ay. mueca santandereana, no, pero los derechos los tenemos similares. Y cuando Ah, las similares, mujeres no que yo iguales. catalogo feministas comienzan con ese tema, Ajá. lo que hacen es crear ¿Dividir? un Sí. resentimiento de Ajá. género De muy odio, fuerte, de odio, muy fuerte, algo de odio. muy fuerte, y no vamos a entrar en otros temas. Por hoy, amigos, Perdón, algo cortico. No. Rodrigo. En este momento hay mujeres que asesinan a sus hijos. claro, En claro, este momento hay mujeres que violentan a sus hijos. claro. En ese momento hay hombres que están siendo silenciados
y Por no el tienen sistema. el mismo derecho que, tienen total. que tenemos las mujeres. Es Y que- digo derecho de padre y Hay y hombres de madre. violados por mujeres. Maltratados por Maltratados, mujeres. Hay otros hombres los que están excluyen. huyendo, hay hombres que están sufriendo de padrectomía, Sí. que es muy triste. Y Liliana, quitarle hay a hombres que esos los hombres. excluyen. Sí, bueno, Hay también. hombres que los excluyen. Entonces no, Entonces, hay que acabar Hay que con hacer una esa- sociedad ajá, incluyente, de incluyente. conciencia Todo, total. De Y yo- memorias, también. de memorias. Sí. También. Y yo no soy, y puede sonar brusco, amigos que nos escuchan en esta audiencia, yo no soy amigo del perdón. Yo soy amigo de la justicia. Ajá. Y la única que perdona es la justicia. Ay, Hay, un, perdón por hay, la hay una observación que dicen, el Papa perdonó a quien intentó asesinarlo, pero nunca lo sacó de la justicia. de la cárcel. Nunca, Sí, nunca. claro. En estos momentos en que estamos aquí reunidos en este programa, hay estados, hay países que han reaccionado de manera fuerte hacia la pedofilia, hacia todos estos fenómenos, no solamente hacia el hombre o la mujer, al niño o la niña, no, a la humanidad. El estado de la Florida acaba de firmar una ley hace menos de un mes en donde el pedófilo va a ser castigado con la pena de muerte. En un tiene que estado como tiene que ser. Como tiene que ser. ¿Sí? O sea, si yo acabo con la vida de alguien, no tengo derecho a tener vida. Eso es. Y el Renuncio a mis el derechos. perdón para mí, para José Rodrigo Umaña, está en la justicia. No está en que yo te perdono, porque nunca se va a poder olvidar un daño. Pues no existiría la ley. Si, No fuera existiría, si suficiente fuera tan fácil el perdón, como eso. entonces no existiría Exacto. la ley. Entonces, amigos, de mi parte, José Rodrigo Umaña, en Conversando en Blanco o Negro, los invito a ustedes a volver a un programa con temas no solamente tan amplios como el que hemos tratado hoy, Toby, que gracias a que en un momento dado ustedes conversan con su amiga y la sacan de esa olla express, la hacen pitar, ¿sí? Ya la mamá venía haciéndolo, pero de una manera pasiva, Más llamémoslo así, tímida, digámoslo. o pasiva, o miedosa. No pasiva, Miedosa, porque pero- ella recibió amenazas. Bueno. Parte de esas. Por parte Y de- nada mejor que ser amenazado. Yo les digo, porque nada mejor que ser amenazado. Es que cuando lo amenazan a uno por lo que dice, por lo que hace, es porque lo estás haciendo bien. Haciendo la piedrita sí, claro. en esa parte. ¿Sí? Al callado, ¿quién lo amenaza? Nadie. A la verdad, ¿quién la amenaza? El que sufre de la verdad. Claro. Y entidades como la tuya, actividades como las tuyas y la vida que tú llevas necesitan de la verdad, de Nosotros- poder sacar la verdad. ¿Podemos adelante. decir algo? Sí, no, yo no Nosotros- la cohibo de nada, olvídese, o sea, si me va a invitar a arroz con pollo, También diga lo que queremos quiera. invitar a todas las mujeres y a todas las Y hombres. niñas, niños, hombres que están de pronto conectados en este momento a través de tu programa y de nuestro TikTok y nuestro Instagram, a que nos sigan en redes, a No Más Abuso Colegio Betel, a la Fundación Siempre Nuestros Niños, a través de mi TikTok, Ruth Magnolia Gamba, también a través de tu programa, y decirles que no están solos, que nosotros les creemos, que no importa la historia por verosímil que a la gente le hayan dicho, es que eso es increíble, nosotros sí les creemos a las víctimas, porque creemos que las víctimas deben empezar a tener voz, deben empezar a tener esa sensación de sentirse respaldadas, porque es que ese es otro tema, las víctimas no saben a quién acudir, no saben cómo hacerlo, y nosotros lo que buscamos a través de estos talleres es que primero las víctimas entiendan que no son ellas las malas de esta historia, ellas son las víctimas y que tienen una voz y que queremos escuchar esa voz y que estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias con ellos, dándoles un apoyo completo, tanto emocional como un apoyo jurídico y como un apoyo de comunidad, porque somos una comunidad. La fundación, a través de Liliana, quiere presentar varios proyectos y reformas a las leyes que se están dando en el país. Una es en un proyecto que estamos ya realizando las dos y lo tenemos ya avanzadito, y es el tema de cómo mejorar y cómo evitar que se siga cometiendo
el asesinato de mujeres a manos de sus parejas, lo que nosotros llamamos el feminicidio, que hay varias situaciones jurídicas que habría que entrar a diferenciar, porque es una discusión que no se ha dado de por qué las mujeres en ciertas ocasiones en esas muertes de esas mujeres se tienen que tener ciertas relevancias que no se tienen con las muertes de los hombres también cuando mueren a manos de sus parejas, porque también sucede. Entonces ahí hay un debate jurídico que también se tiene que dar, que se tiene que tener en claro, que no vale más la vida de un hombre que de una mujer, sino es la connotación, exactamente, es la connotación de lo que se da dentro de esa línea de cómo y por qué se comete ese homicidio. Pero invitarlas a todas de verdad y a todos los que quieran participar en nuestros talleres, bienvenidos. Es un taller donde ustedes se van a sentir literalmente en familia, se van a sentir escuchados, se van a sentir amados, donde van a entender que a través de la palabra y del diálogo se puede llegar a consenso, se puede llegar al perdón de sí mismo, porque hay algo que es importante decirle a la gente, y es que la víctima se siente culpable. Y no se, exacto, y ni siquiera, muchas víctimas están en el absoluto silencio, pero están tan en sí y nos han metido tanto que las víctimas hacen algo para que su victimario les haya realizado esa acción, que simplemente tienen esa concepción que es culpa de ellos. Entonces, sí, exacto, entonces es invitarlos que por favor nos sigan, y que a través de que ustedes nos escriban y que quieran estos talleres, pues nosotros estamos dispuestos con Liliana a hacerlo. Es importante aclarar que estos talleres no tienen ningún costo, o sea, nosotros no cobramos nada ni por el arroz con pollo, ni por nada, no. Es absolutamente gratis, que van a encontrar un grupo total de apoyo, que van a encontrar muchas voces amigas que van a entenderlos, porque quiero hablar como no solamente como para las mujeres, sino que los van a entender. También tenemos apoyo psicológico para los niños, digamos de edades pequeñas, que han sido abusados, que han sufrido de la pedofilia, y para las mujeres y para los hombres que también han sido víctimas de esto. No es tarde hablar, es importante decir a las víctimas que no es tarde hablar, y que no les dé miedo, que no sientan miedo de su victimario. Ya muchas personas a través de la historia han dicho, es que yo no hablé porque me amenazaba, y es una forma que tenemos absolutamente claro que el modus operandi de los pedófilos es el mismo. Es el mismo. Esa es el ADN de ellos. Amigos, así llegamos al final de este programa, que fue retransmitido en TikTok, en Instagram, en los canales propios de ellos. Nosotros pondremos los teléfonos y los nombres de la fundación, de nuestra abogada Ruth, para que los contactes con lo que ha dicho y los ha invitado Ruth a esos talleres. Importantísimo. Ser parte y conocer es fundamental. Las víctimas, miles que están viendo este programa, rompan el temor de hablar. Y gracias a jóvenes como Toby, que tuvieron ese coraje de enfrentar a la amiga para sacarla de ese dolor, gracias a ellos es que hoy conocemos uno de millones de casos que están en las sociedades. Gracias, Toby, de verdad. Liliana, como siempre, esta es tu casa, este es tu canal. Ruth también, este es su canal, no excluimos a nadie. Somos un canal abierto, estamos ahí. Tenemos que seguir con otros temas, aprovechar las fortalezas que se tienen. Te apoyamos en ese proyecto de ley. Tenemos quien nos dé el aval para ello. Y el soporte para poder estructurar leyes que sean coherentes para el hombre y la mujer, ¿sí? Para el hombre y la mujer, para el niño y la niña. Entonces, de nuevo, muchas gracias de verdad, Toby, Liliana y Ruth, y a ustedes, amigos. Conversando en Blanco y Negro es un programa, un conversatorio, como han podido ver, como todos nuestros programas, que el tema queda en el lado de ustedes, los análisis, las preguntas, pero también lo más importante, crear conciencia de que estos temas son el día a día de la sociedad y están en nuestro entorno. No creamos que somos ajenos a que esté sucediendo en la familia, en el vecino, en el colegio de nuestros hijos, en las universidades, porque esto no es solamente infantil, esto llega más allá. Llega a nivel profesional también, en las oficinas, llega en todo lado. Entonces, así, amigos, por hoy nos despedimos. De nuevo, gracias Liliana, gracias Toby, gracias Ruth, y hasta un próximo programa. Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo. Ay, no. ¿Listo? Listo. Bueno, y para las